Bueno, pues vamos a comenzar la velada literaria. En primer lugar, daros las buenas tardes y la bienvenida a todos los asistentes, eh, porque verdaderamente es de agradecer que un viernes a estas horas, que muchos quizá estéis pensando en, no sé, quizá en ir al pueblo, a la playa o a la montaña, etcétera, nos acompañéis en esta velada literaria, que es la primera vez que lo hacemos desde la Federación. Dentro de las actividades para conmemorar el 25 aniversario de la Federación Española de Parkinson, pues decidimos hacer una velada literaria que además, como coincidía con el Día Mundial del Cuidador, la vamos a dedicar al tema de los cuidados. Es decir, en varios aspectos, ya veremos cómo vamos a ir desarrollando la sesión. Últimamente y posiblemente debido a la pandemia, a las situaciones tan dramáticas que se han dado durante este periodo de tiempo de confinamiento, etcétera, el tema de los cuidados en general o de la sociedad de los cuidados está muy de moda. De hecho, han aparecido nuevos artículos y libros tanto de catedráticos como de personal sanitario, como de sociólogos. En fin, hay mucha actividad para intentar ver qué significa la actividad del cuidador o de la persona que necesita cuidados, cómo atenderla, etcétera, etcétera. Hay algo que que yo creo que debemos de ser todos conscientes, y es que a lo largo de nuestra vida todos vamos a pasar por la figura de ser cuidador o de ser una persona que necesita cuidados, y posiblemente pasaremos por las dos fases. Habrá periodos de nuestra vida en que necesitemos cuidar o atender a una persona, y otros periodos de nuestra vida en que necesitaremos que alguien nos ayude y nos atienda y nos cuide. Por tanto, es importante los dos aspectos digamos, de este tema que vamos a llamar los cuidados, tanto desde el punto de vista digamos, del cuidador como desde el punto de vista de la persona que necesita cuidados. Hay otra cosa que quería decir. Yo voy a hablar aquí un poco a la antigua, es decir, no voy a estar diciendo cuidador y cuidadora, persona cuidada o médico, médica, etcétera, etcétera. Es decir, al final voy a utilizar lo del plural, el masculino, el plural, pero como veréis, en fin, yo creo que la perspectiva de la mujer en todo este mundo pues es absolutamente, no diría que fundamental, ha sido tradicionalmente un esfuerzo muy, muy, muy importante. El papel del cuidador lo vamos a analizar con más detalle a lo largo de la sesión. Sí quería destacar un poco también que a veces se olvida la figura de la persona que necesita cuidados. Si esta persona mantiene las capacidades cognitivas, pues muchas veces el necesitar cuidados significa para ella pues como una especie de fracaso, siente vergüenza, siente rabia de no poder hacer las cosas por sí mismo, y esto hay veces que genera pues un poco como de rechazo, de cambio de carácter, se vuelve más huraño, menos, y muchas veces lo descarga con la persona que le cuida. Es decir, por lo tanto, el cuidador al final tiene el esfuerzo que le está haciendo y que parece que no se lo agradece la persona cuidada, aunque yo creo que no es verdad, es simplemente una especie de rebelión contra el no poder hacer las cosas por ti mismo. Históricamente, la labor de cuidar pues ha recaído de forma, yo creo que injusta, y lo digo no por hacerme de forma injusta, en las mujeres y dentro del entorno familiar. Es decir, normalmente las mujeres que estaban en casa pues eran las encargadas de cuidar pues tanto a los abuelos como a los recién nacidos, como en los periodos de enfermedad, etc. Es decir, el peso de todas estas actividades pues, recaía, yo diría que en el 80, el 90 e incluso más por ciento en la mujer, y además con un trabajo pues muy, muy poco reconocido. Es decir, tan poco reconocido que ni siquiera se consideraba un trabajo. Es decir, le decía a la gente, no, es que yo trabajo en casa. Y decía, ¿sabes? No, ¿cómo que trabaja en casa? Esta será ama de casa, pues eso no es un trabajo. Y bueno, pues muchas de vosotras me diréis que yo creo que sí que es un trabajo. O sea, yo creo que solamente cuando la mujer pues empezó a trabajar fuera de casa, se emancipó, luchó por sus derechos, etcétera, etcétera, pues empezó a reconocer y a valorar pues todas estas actividades que antes se hacían casi pues porque era, no sé, porque era así. ¿eh?
Por tanto, yo creo que es justo reconocer que hay un derecho a ser cuidado y también un deber de cuidar. Pero ese deber de cuidar no pertenece solo ni al entorno familiar ni desde luego, no a las mujeres que están en casa. Es decir, el deber de cuidar nos afecta a toda la sociedad, a todas las personas en nuestro entorno y desde luego al sector público también. A mí me gusta poner un poco el ejemplo digamos, de una serie de servicios que se han ido solucionando por la historia, de muchos le hará falta más, etcétera, pero por ejemplo los cuidados de un recién nacido, de un niño. Pues desde hace 50 o 60 años hasta ahora pues han aparecido guarderías infantiles, jardines de infancia, escuelas infantiles, etcétera, etcétera, que ha permitido que el cuidado y la atención a los recién nacidos o a los niños no recaiga exclusivamente en la familia y en la madre. Pero es que además las personas que dedican su tiempo a los cuidados en esta etapa de la vida pues son profesionales reconocidos, son maestros, son en fin, no sé, psicólogos, son personas que tienen una profesión y son reconocidos y son valorados por el trabajo que hacen. Igual pasa cuando en el periodo intermedio de la vida o el periodo laboral activo de la vida, pues tienes alguna enfermedad o tienes algún accidente, etcétera, que te hace pues parar esa actividad que estás desarrollando. Y bueno, pues para eso existen hospitales con médicos, con enfermeras, centros de rehabilitación como el de Toledo, etcétera, que digamos que hace más llevadero la labor del cuidador y hace más llevadero también pues la rápida recuperación del enfermo si es que se recupera. Sin embargo, yo creo que este nivel de desarrollo de los servicios públicos o de los servicios sociales pues no es el mismo en la que podríamos llamar digamos, las enfermedades neurodegenerativas o las enfermedades crónicas. La principal enfermedad crónica es la vejez, es decir, pero bueno, enfermedades crónicas como puede ser el Parkinson, el Alzheimer y otras, que a partir de una determinada edad la disposición de apoyos sociales, etcétera, pues yo creo que no están ni desarrollados ni tienen el nivel de calidad mínimamente exigido. Yo creo que eso se ha visto muy claramente, por ejemplo, el tema de residencias, pues también con el tema del COVID, la situación ha sido muy dramática en el tema de residencias, pero además de esta falta de infraestructura, digamos, de apoyo o de cuidados en esta etapa de la vida, que es la vejez o las enfermedades crónicas, es que además las personas o los profesionales que están dedicados a ello no tienen una cualificación especial, es decir, normalmente suelen ser personas pues que no tienen una cualificación, que los niveles de salarios es muy bajo y que el tipo de trabajo pues, no está reconocido ni muchísimo menos socialmente, etc. De tal manera que es relativamente habitual oír a gente que trabaja en estos entornos decir que están allí pues porque hasta que les salga otra cosa. Es decir, yo creo que ese es un gran reto que hay, digamos, en la sociedad, el reconocer que el cuidado, sobre todo de las etapas de la vida o de las enfermedades progresivas y degenerativas y crónicas, no corresponde a una persona en concreto ni a un entorno en concreto como es el familiar, sino que corresponde a toda la sociedad, incluido también al familiar o a la persona más próxima, que es el que al final debe de proporcionarte la empatía, la calidez, el cariño que, digamos, que posiblemente no te podrás dar en un centro público y que desde luego hay muchísimo que hacer en el tema de centros de día, de residencias, de otras formas de vida, quizá luego lo veremos, pues, como ser casas o viviendas o urbanizaciones en las que hay una serie de facilidades para personas mayores y que estén más atendidas y tal. Yo creo que eso es todo un reto que tenemos que afrontar. Yo, vamos, quería... Hay muchas cosas que empiezan a cambiar. Quería decir también que en esta fase de cuidados necesarios en este periodo que estoy hablando de enfermedades degenerativas, etcétera, pero también la motivación de las personas que están cuidando, que se dedican a la labor de cuidar, es importantísima.
y el cuidar al cuidador, yo creo que es la labor más importante que tenemos los pacientes, es decir, el ser capaz de tener algún detalle, una sonrisa, un apoyo, un esfuerzo con esas personas que a fin de cuentas, pues muchas veces han dejado proyectos profesionales y de vida muy importantes por atendernos a nosotros. De todas formas, yo quiero ser optimista. Yo estoy convencido de que esta filosofía o esta nueva necesidad social pues irá avanzando y cada vez más, porque es que al final vamos a pasar todos por un periodo en el que vamos a necesitar cuidados. Todos. Es decir, no va a haber nadie que se vaya a librar de una enfermedad o de un proceso de envejecimiento normal, que además pues acabará como es normal y que tampoco hay que tenerle un miedo a esto, pues terminará con un fallecimiento. Es decir, que una persona que cuida a un niño, pues a fin de cuentas sabe que dentro de poco va a empezar a ser solo y eso le motiva. Sin embargo, en los cuidados de las personas mayores, pues el final no es gratificante, por tanto, es nuestra obligación como personas que nos cuidan, el mantener un poco la alegría y el buen, dentro de nuestras posibilidades, el apoyo a la persona que nos cuida, que yo creo que es la figura más importante de todo el proceso. Pues yo no tenía mucho más que decir. Luego en el coloquio seguro que entramos en temas más concretos. Yo he sido muy general y muy genérico, pero sí quería presentar un poco el libro que queremos compartir con vosotros. El libro se llama Aprendiendo a cuidar, una guía para afrontar con eficacia el cuidado de los demás. Es un libro que apareció, bueno, ahora nos lo contará, yo creo que fue poco después de la pandemia. De hecho, yo creo que nos comentó el otro día su autora, que ahora la presentaré, que estaba previsto para antes de la pandemia, pero en fin, al final apareció después. Está escrito por Marta Val, que es un placer para mí presentar a Marta Val, que es autora del libro Afectada de Parkinson, es psicóloga clínica con una amplia experiencia de trayectoria profesional en el ámbito de la discapacidad y de la dependencia. Es miembro también de la plataforma de mujeres con Parkinson de inicio temprano, que se llama Con P de Parkinson. Y bueno, quería, Marta, darte las gracias, la bienvenida y la enhorabuena, porque el libro yo creo que merece la pena tenerlo como referencia y leerlo, y que ayuda mucho también a las personas cuidadoras y cuidadas. Sin más, Marta, pues muchísimas gracias y todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Leopoldo. Me has hecho una presentación estupenda y además una introducción que yo creo que resume un poco todo lo que en este libro se ha intentado recoger, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar al otro lado de las pantallas. Ojalá este Día del Cuidador sea el principio del reconocimiento real a las personas que estáis entregando vidas por cuidar a otros. Aprendiendo a cuidar, que es un libro que se publicó recientemente, bueno, hace ya un año, no fue idea mía. Yo recibí una llamada de la editorial Larousse en la que me pidieron escribir un manual práctico para personas cuidadoras. Mi sorpresa fue que una editorial no vinculada al mundo de lo social ni al mundo de lo sanitario, bueno, pues se plantease que esto podía ser, bueno, pues te podía tener tirón comercial. Desde el punto de vista empresarial creyeron que era un tema de interés. Y eso ya para mí me pareció en sí mismo un éxito, así que acepté encantada. Porque, bueno, entiendo que es una preocupación. O sea, si editoriales como Larousse, que al fin y al cabo es una empresa, se preocupa por estos temas, quiere decir que la sociedad realmente está preocupada por este tema, y creo que eso es muy importante. El libro, como decía Leopoldo, estaba preparado ya en marzo de 2020. Teníamos que hacer la presentación en la Feria del Libro del 2020, pero la pandemia frenó nuestros planes y se pospuso la publicación. Y bueno, en septiembre, tras todo lo vivido en ese año y lo que hemos venido viviendo después, pese a que aún no podíamos hacer una presentación comercial, formal, con público y demás, la verdad es que la editorial y yo misma nos planteamos que este libro era más que necesario, precisamente por lo que estábamos viviendo y por el papel de eje crucial que estaban representando las personas cuidadoras durante toda esta etapa tan complicada, ¿no? Aprendiendo a cuidar pretende ser simplemente un manual lo más práctico posible, lo más sencillo y lo más cercano, que dote de herramientas y estrategias para aquellas personas que cuidan a otros, a familiares
bueno, o a personas allegadas, que puedan cuidar sin perder la vida en el intento. Es decir, que realmente bueno, pues el ser cuidador no suponga un detrimento de la propia persona. Creo que eso es importantísimo porque muchos cuidadores han sacrificado sus vidas en beneficio de otras y bueno, yo creo que podemos intentar, haciéndolo bien, hacerlo compatible. Al tratarse con una editorial como Larousse, el libro se puede adquirir en cualquier librería, en cualquier lugar, quiero decir, no es algo complicado, no es un sitio que tengas que encargarlo, podéis adquirirlo en la Casa del Libro, en cualquier plataforma comercial, no hay ninguna dificultad y en cualquier caso, bueno, pues también incluso existen versiones para consultarlas electrónicamente que son mucho más económicas, pero bueno, a vuestra disposición para lo que sea. Sin más, voy a pasar a leer fragmentos del libro que me han parecido los más interesantes para el foro que nos ocupa hoy y bueno, pues deseo que realmente sea de vuestro interés lo que vaya a leeros. Desde hace ya algunos años se habla, y no poco, del papel del cuidador como sombra silenciosa de las personas dependientes. ¿Pero quién es? ¿Y qué papel ocupa realmente el cuidador? En nuestro país y en general en las culturas latinas o en otros países con economías precarias, el cuidador es una figura que surge de manera generosa y espontánea y pocas veces prevista, y que por regla general encarnan los padres, parejas o hijos de la persona en situación de dependencia. Si para la persona enferma o dependiente asumir su situación conlleva un proceso complejo, para su entorno no es menos difícil sobrellevar la nueva coyuntura. A este superar el trago se añade la necesidad de tomar las riendas y sacar adelante a la persona que comienza a necesitar ayuda y apoyo en cuestiones básicas de su vida. Convertirse en cuidador supone un shock. Este personaje va a tener que cambiar multitud de actividades, expectativas y perspectivas de futuro para poder compaginar su vida con su nuevo papel como cuidador. El fin de la familia tradicional y de la vida vecinal en comunidad de antaño ha hecho desaparecer o difuminar los papeles tradicionales de cuidado de los hijos, los enfermos o los mayores. Hoy, cualquiera de nosotros, como decía Leopoldo, podemos encontrarnos en el papel de cuidador de manera imprevista y sorpresiva. Nadie nos ha preparado para ello. Tampoco hemos querido hacerlo. En nuestra sociedad el papel del cuidador ha sido infravalorado y por ende rechazado por todos, por lo que cuando llega la necesidad de dependencia de un familiar, todos nos ponemos de perfil y ninguno de nosotros tuvo la previsión de prepararse para ello. El rol de cuidador tradicional que asumía la mujer ya no está así definido, pues hombres y mujeres trabajamos fuera de casa y compartimos tareas. La tarea de cuidar, subestimada, no remunerada ni reconocida, suele desempeñarla la persona más vulnerable de la familia. Quienes tienen carreras exitosas, vidas plenas de actividad y con grandes dosis de autoestima, difícilmente se convierten en cuidadores. Por el contrario, quien está en desempleo o dispone de un trabajo y un salario precarios, es quien sacrifica su tiempo por otros. Son quienes tienen poco que perder, quienes se convierten en cuidadores de sus familiares, motivo más que suficiente para dedicarles espacio, tiempo y una gran dosis de reconocimiento. La persona cuidadora generalmente no elige serlo, ni siquiera la persona dependiente elige quién la cuidará, sino que surge de manera espontánea y muchas veces inexcusable. Se convierte en cuidador quien por carácter y circunstancias personales asume o se ve obligado a asumir que es capaz de adecuar su vida a la nueva situación y de soportar en sus espaldas una pesada carga. Y ojo, una vez asignado el rol de cuidador a un miembro de la familia, difícilmente se puede renunciar a él. Nos topamos con estereotipos y roles socialmente asignados, que necesariamente irán cambiando en un futuro próximo. La persona que cuida debe cultivar, o bien tiene en sí mismo, dos competencias o virtudes fundamentales para afrontar con éxito su papel como cuidador. La empatía. Ser capaz de conectar con las emociones del otro. Sin empatía caemos en juicios vagos sobre los demás y se hace imposible comprender y por tanto ayudar. Muchas veces nos sorprendemos de las reacciones y sentimientos de los otros porque intentamos entender su comportamiento como adecuado o no a nuestra forma de pensar y de ser. Si aprendemos a empatizar, saldremos de nosotros mismos y pensaremos en cómo vive el otro lo que le ocurre para poder así ayudarle. Y muy importante,
La resiliencia es la virtud para lograr superar la adversidad. Es la capacidad de algunas personas de adaptarse a situaciones de crisis, traumáticas o de gran sobrecarga mental o física. Esta capacidad se aprende y se trabaja a lo largo de la vida. La persona resiliente no es un mártir que aguanta estoicamente lo que le viene encima. No es una víctima resistente a las circunstancias, no es un héroe, ni pretende demostrar nada a nadie. La persona resiliente desarrolla habilidades que ayudan a ser feliz, pase lo que pase fuera. No es que no sufra, es que afronta las circunstancias con el objetivo de superarlas, no solo de padecerlas. Son personas que fingen a veces ser felices para serlo, con el positivismo y optimismo que ello significa. Tampoco son personas ingenuas o pasotas, al contrario. Son personas capaces de mantener la objetividad, son analíticas y creativas, saben cuáles son sus limitaciones y sus habilidades y están dispuestas a aprender otras formas de hacer las cosas que se adapten mejor a cada situación. Sin duda alguna, la resiliencia parte del conocimiento y confianza en uno mismo, y también es aceptación de las equivocaciones con la intención de aprender de ellas, porque unas veces se gana y otras se aprende. No sucumbir ante la adversidad, jugar a ser feliz y conseguirlo va a depender en gran medida de los objetivos que nos pongamos y el plan que tracemos para llegar a nuestras metas, y el camino se recorrerá con mayor facilidad cuanta más distancia pongamos ante los obstáculos y más dominio emocional tengamos. Ser feliz depende de uno mismo. La felicidad no está en las cosas, está en nosotros. Quizá parezca baladí contar esto, pero para ser un buen cuidador, creo que estas dos capacidades, estas dos virtudes son fundamentales, porque son las que van a hacer que la situación de cuidado pueda fluir con naturalidad. El futuro va a ser necesariamente muy distinto al de hoy. Toca ahora proyectar nuestro optimismo para investigar cómo se va a avanzar para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y de sus cuidadores. No nos extrañará que la tendencia sea a profesionalizar los cuidados a la dependencia. Cuidar es una labor tan seria que no podemos dejarla en los hombros de personas voluntariosas. Las familias de hoy han dejado de lado los clichés en los que madres, esposas e hijas cuidaban sin observaciones de sus hijos, maridos y padres. Hay que ser ocurrentes, previsores y generosos para arrimar el hombro cuando sea necesario. Nuestros hijos no estarán para cuidarnos, y Dios sabe si tendrán hijos que cuiden de ellos cuando lo necesiten. Las parejas hoy comparten responsabilidades y los desequilibrios llevan a rupturas y no a sumisión, como ocurrió antaño. Por todo ello, en la medida de que nuestra educación y nuestra cultura nos lo vaya permitiendo, cambiaremos el chip de la vida mártir hacia la vida como regalo para ser disfrutada, eliminando las culpas por delegar el cuidado de un ser querido en beneficio de lo que sean los mejores cuidados para él. Quiero hacer mención especial a la importancia creciente que se va dando a los conceptos de autonomía personal, vida independiente y accesibilidad universal, que han ido impregnando el diseño de espacios, objetos y servicios, pensando en todas las personas, sean niños o ancianos, altos o bajos, hábiles o torpes, con o sin discapacidad. El diseño para todas las personas aumenta la permeabilidad en todo tipo de mercados y facilita el acceso a todo tipo de usuarios, lo que significa una ventaja competitiva para las empresas y un beneficio social para todos nosotros. Eliminar obstáculos en la vida cotidiana, en el trabajo o en la educación, permite que las personas, hoy aún dependientes, algún día lo sean menos, más tarde y para menos cosas. Esta inversión, que es más de ingenio que económica, es rentable en todo caso. Dicho esto, estamos abocados a nuevas formas de vida y de opciones de futuro, tanto por los avatares del destino como por el propio envejecimiento de la población, habida cuenta de que no volverán las épocas del cuidado familiar. El cuidado profesional ya está evolucionando, con una orientación diferente al estrictamente asistencial que existe hasta el momento. Las empresas de cuidados profesionales evolucionan hacia servicios personalizados y acordes a las expectativas de personas dependientes y sus familias. Romper esa sensación de que un extraño entra en tu casa para ocuparse de nosotros es primordial. Las empresas van entendiendo que se trata de dar un valor añadido a lo conocido como ayuda a domicilio.
Estas empresas ofrecen ya servicios integrales, como ocurre en países como el Reino Unido o en los países nórdicos. En los centros residenciales sucederá algo similar. Se eliminarán estereotipos relacionados con la hospitalización, la enfermedad o la institucionalización. ¿Veremos algún día cómo los centros residenciales se convierten en resorts? ¿Es tan difícil considerar huéspedes a los residentes en lugar de considerarlos internos? Más pronto que tarde, el mercado de la dependencia cambiará en beneficio de todos. Experiencias no faltan, falta impulso y voluntad. Este libro solo podía acabar, como así acaba, con el reconocimiento y la más absoluta admiración que nos merece la labor de esas personas que cuidan de quienes algún día perdieron su autonomía. Personas generosas y sacrificadas que entregan su esfuerzo en beneficio de otras. Este reconocimiento es extensivo a personas cuidadoras profesionales y no profesionales, pues se trata de una labor que solo puede desempeñarse desde la empatía y la vocación. Voy a meterme en el charco de reconocer expresamente a todas aquellas mujeres que han cuidado de sus hijos, sus maridos, sus padres o sus hermanos. Mi adoración a quienes llamaban la chachita, esas mujeres que renunciaron a formar una familia propia para cuidar de los suyos, mujeres sacrificadas y bondadosas. Pero también mi más absoluta admiración a las mujeres que decidieron vivir sus vidas y otorgar la posibilidad de que todos compartiésemos la responsabilidad de cuidar de un ser querido, dando la oportunidad de decidir quién y cómo es más adecuado cuidar, incluso dando voz a la persona dependiente que tantas veces ha sido silenciada. La labor de cuidar es reconfortante y desalentadora a la vez. Reconfortante porque hacer las cosas bien gratifica, pero lamentable porque día a día la situación se agrava y el desenlace fatal debe ser asumido. Presenciar el deterioro e intentar frenarlo contra marea no es fácil y pese a ello, mantener el ánimo y la sonrisa ante esta adversidad es muy complicado. Las personas cuidadoras viven en soledad demasiados momentos y su trabajo es pocas veces visible y notorio, pasando desapercibidos para la sociedad. Hagamos como propuesta de futuro que esto cambie, que felicitemos y agradezcamos este trabajo tan denostado hasta ahora. La valoración y el reconocimiento deberá concretarse en hechos y no solo en palabras. Ojalá, con este libro y la jornada de hoy, aportemos algo de luz y un poco de sensatez para vivir felices pese a los baches del camino. Muchas gracias. Os dejo con... Bueno, Marta, yo creo que verdaderamente los resumen que nos has leído de tu libro refleja muy bien lo que es la tarea del cuidador y de los cuidados y el momento en que estamos en la sociedad ahora, pues eso, el que afortunadamente el peso del cuidado y de la atención a los discapacitados ya no recae necesariamente en la mujer, o sea, no recae en la mujer, a pesar de que el 80% de los cuidadores siguen siendo mujeres y que hay profesiones que, por lo que sea, se dicen en femenino, como enfermeras, y hay otros que se dicen en masculino, como médicos. O hay, es decir, que yo creo que todavía la labor de que el cuidado es cosa de todos, de toda la sociedad y de la administración pública y de una estructura de soporte que, como tú dices, pues nos permita estar en algún sitio que pueda ser un resort, o yo le había llamado un condominio, dicen los latinoamericanos, ¿no? Pues yo creo que eso es bueno, es decir, en el que la gente con una determinada edad o con una determinada discapacidad, pues conviva con sus semejantes y, en fin, y se apoyen, etcétera. O sea que muchísimas gracias. Yo creo que el libro, desde luego, merece la pena y a mí me ha ayudado mucho también a entender un poco la figura del cuidador. Yo he aprendido más, yo creo que de lo que puedo explicar, porque conocer a tantas personas cuidadoras que son las que han dado, bueno, pues lugar a que yo pudiera escribir el libro, te hace admirar tanto a la gente que es que tanta bondad a lo mejor no cabe en un libro. Uh-huh. Pues nada, yo lo recomiendo a todo el mundo que lo tenga como libro de cabecera y que recurra a él de vez en cuando, porque hay temas que con el día a día vas diciendo, bueno, estoy harto, estoy tal, pero bueno, pues hay que reponerse, hay que seguir para adelante, hay que apoyar a los cuidadores y
todas las cosas que decimos siempre. Si me permite, Marta, voy a presentar a los participantes en esta velada o en esta sesión literaria, que, bueno, voy a empezar por Beatriz Rodríguez, que es cuidadora de una persona con Parkinson. Tomás, su marido, tiene Parkinson y ella es la cuidadora y pertenece, es socia de la agrupación de Parkinson León. Bienvenida, Beatriz, Hola a y ahora, todos. voy a introducir a los otros dos panelistas. Vale. La otra persona es Pilar Martín, que es afectada de Parkinson, socia y fundadora de la Asociación Parkinson de Alcobendas en San Sebastián de los Reyes y colaboradora de la Federación Española de Parkinson y lo que se llama ahora los modernos influencer del Parkinson. Pilar. Bueno, el libro me ha parecido conmovedor. La verdad, las personas que sufrimos esta enfermedad. No te vemos todavía, Pilar. Tienes que darle a aceptar la... Le he dado, pero... Ahora. ¿Ya me veis? Un momentillo, Pilar, que presento al tercer panelista y empezamos un poco el coloquio. ¿Te parece? Vale. Bueno, el tercer panelista es Andrés Baña, que es cuidador de una persona con Parkinson, su mujer, y es socio de la Asociación Parkinson Madrid. Yo creo que es un perfecto ejemplo, y te lo agradezco muchísimo, Andrés, de que las labores del cuidador no corresponden solo a las mujeres, sino que los hombres lo tenemos que hacer con toda la dignidad, con todo el cariño, y igual que hemos recibido muchas veces de las mujeres que se encargaban de esto. Pues nada, Andrés, Beatriz y Pilar y Marta, pues es vuestra la publicación. Pilar, tú querías contar algo, ¿no? Sí, quería... ¿Puedo ya se me oye, ya puedo hablar? Sí. Sí, vale. Bueno, pues yo quería dar las gracias y considerar que para mí va a ser una persona a partir de ahora muy importante, aunque no la he conocido hasta hoy, la persona, Marta, que es la que ha escrito el libro, ¿no? Marta Val. Sí. Entonces, las palabras que ha dicho de su libro a mí me han conmovido. Yo soy enferma de Parkinson. Antes de terminar con esta enfermedad, mi marido cogió un cáncer y me convertí en cuidadora. Dejé mi papel de enferma y tuve que hacer de cuidadora. Y después, ahora me he quedado sin mi marido. Entonces vuelvo a ser enferma. Y todo esto que ha dicho de los cuidadores me parece desde luego de conmovedor. Para mí es conmovedor, porque hasta se me han saltado las lágrimas de pensar lo que un cuidador hace por el enfermo. O sea, es increíble. Y bueno, no puedo decir más porque estoy emocionada. Seguro que luego te hacemos hablar un poquito más, Pilar. De acuerdo. Yo quería agradecer a Marta por el libro que has escrito. Es fabuloso. Gracias, Beatriz. Andrés, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, el libro no lo he leído, pero vamos, pienso leerlo. Andrés, tú eres la honrosa excepción que El bicho raro, soy el bicho raro. Ya lo sé. No, tú eres a lo mejor el futuro. No. Que conste que a pesar de que el 80% de las personas cuidadoras siguen siendo mujeres, yo creo que cada vez hay más hombres que vamos entendiendo que además es que, como decía Marta, no es una opción. Es decir, es algo que te encuentras en la vida. Claro. Y que de repente te ves involucrado y tienes que dar un paso adelante. Es decir, porque es que no queda más remedio. Ya los hijos y las hijas trabajan, en fin, las parejas tienen también su trabajo y su vida profesional, y si hay que dar un paso adelante, pues se da y ya está. Es algo que yo cuando he entrevistado, cuando me veía con gente, es algo que te encuentras, es verdad. Yo creo que depende un poco de las personas o de las circunstancias, como digo en el texto, pero es algo que te encuentras y la gente lo afrontamos todos, hombres, mujeres, de forma estoica. Es verdad que siempre ha sido la mujer tradicionalmente porque nos han educado para ello. O sea, yo tengo 52 años, pero a mí todavía me han educado para ello. Yo creo que las generaciones futuras es diferente. Entonces era muy típico en las mujeres, pero
Pero claro, es que cada vez más supone que los hombres pues también tienen que cuidar de sus mujeres, no hay más opción, ¿no? Sí, sí, por Andrés y supuesto. Beatriz, ¿cómo os convertisteis vosotros en cuidadores? O sea, ¿cómo fue el proceso de repente decir, bueno, pues oye, tengo que dar el paso al frente y dedicarme a cuidar a mi marido o a mi mujer? Bueno, pues yo desde el momento que se lo diagnosticaron, dije, esto, bueno, hay que luchar y hay que tirar para adelante y ser aquí una piña y yo, vamos, dije, vamos. Además es que yo lo tengo como un poquitín, no sé, muy pendiente de él. Sabes que a lo mejor tampoco eso es muy bueno, pero como que, no sé, muy pendiente de él. ¿Y tú, Andrés, cómo te... Es lo mismo, es una cosa que nos encontramos hace ya 10 años, va a ser, y cuando al principio pues la cosa fue bien, no había problemas, no había demasiados problemas, pero luego después, como es lógico en esta enfermedad, va aumentando, y tienes que agarrar el toro por los cuernos, como se suele decir, y hacer frente a ello, y ya está. Y nada más que ponerte a ello, no hay más, no hay más. Sí, sí. te lo encuentras y hay que hacerlo? ¿Y qué sensación tenéis del apoyo que habéis? Yo, por ejemplo, creo, por mi experiencia, que las asociaciones son muy importantes. Es decir, el apoyo tanto a la persona afectada, pero también para los cuidadores, el tener un sitio donde puedas intercambiar experiencias, donde puedas ayudarte un poco y tal, yo creo que es muy importante. No sé cuál es la opinión que tenéis sobre las asociaciones. A ver, yo comento, si queréis yo. A ver, Sí, sí. nosotros, a ver, yo, mi marido Tomás, con 42 años se lo diagnosticaron, entonces, bueno, éramos muy jóvenes. Estuvimos informándonos aquí en León a ver si había asociación, bueno, pues por lo que dices, pues para comentar cosas de la enfermedad y eso. No había, aquí en León no había. Entonces nos pusimos en contacto, que ahora no me acuerdo ni por qué no, con un enfermo de Parkinson de León, Antonio. Y bueno, pues nos juntamos, no nos conocíamos de nada, nos juntamos y bueno, pues decidimos, bueno, pues a ver si podíamos formar una asociación. Y fue como se empezó a formar la asociación aquí en León. Y bueno, pues la verdad que es un apoyo muy bueno de la asociación, porque claro, allí van todos los enfermos de Parkinson, bueno, pues vas En igualdad de hablando. condiciones. Exacto. Vas pues diciendo tú lo que te pasa a ti. Claro, todo el mundo no sois iguales, porque todos no sois iguales, porque es verdad, la enfermedad cada uno es de una forma diferente. Yo por lo que, vamos, he visto aquí en la asociación y conozco a gente. Entonces, bueno, pues está muy bien, porque oye, después pues tienes mucho apoyo allí. Vamos, yo me parece que la asociación muy bien. ¿Y tú, Andrés? Yo, vamos, no tengo más que agradecimiento a Parkinson Madrid, porque me ha enseñado lo poco o mucho que sé sobre la enfermedad y cómo tratar, en este caso, a mi mujer, me lo han enseñado ellos. Porque, claro, yo en esto era un perdido, vamos, no tenía ni idea. Y ellos me han ayudado, me han enseñado qué es la enfermedad, y luego después me han ayudado en otras cosas, en otras, en papeleo, en cosas de esas, que, o sea, que yo nada más que tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. Y le podemos preguntar a Pilar, que Pilar tiene otra experiencia que nos has estado comentando antes, que yo creo que merece la pena compartirla con todos los asistentes. Iba a decir que yo en las primeras reuniones que tuvimos para empezar a fundar la asociación, vamos, una de las personas que nos ayudó, que vino de Parkinson Madrid, fue Francisco Montesinos. Este señor, creo que la gran mayoría le conocemos, y me acuerdo que dijo unas palabras que no se me han olvidado en la vida, y es que no vivas el Parkinson solo. Y las asociaciones están para ayudarte a no vivir el Parkinson solo, tanto como si eres enfermo como si eres cuidador. Tienes que apoyarte en otra persona, y solamente puedes apoyarte en una persona que vive en el entorno del Parkinson, sea
enfermo o sea cuidador, porque es el único que te va a comprender. No te va a comprender nadie más si no tiene pues eso, el que haya sufrido la mala suerte de que en su familia haya un enfermo de Parkinson. El enfermo de Parkinson te cambia toda la vida familiar, te cambia toda la estructura, te cambia todo, o sea, el humor, todo. Entonces, lo que las asociaciones pueden aportar, y es mucho, y es bastante, vamos, es de una ayuda increíble, es que te ayuda a desahogarte, te ayuda a descargar todo lo que se te va metiendo por el Parkinson, que va a ir día a día, te va acumulando, y llega un momento en el que tienes que soltarlo. Ahí las asociaciones es el mejor papel que pueden hacer. Que un enfermo con Parkinson o un cuidador con Parkinson acuda a una asociación. Sí, yo diría también que el estigma muchas veces o la vergüenza que puedas tener de que tengo Parkinson o de que mi marido o mi mujer tiene Parkinson, etcétera, que parece que pues cuando llegas a la asociación yo al principio me liberaba. Que dice, es que fulanito, Paco, por ejemplo, Paco Montesinos, que has nombrado tú, pues yo he tenido la suerte de ser muy amigo también de Paco y bueno, joder, pues organizábamos actividades de ping-pong, nos íbamos a jugar a los bolos, o sea que no era solo, además de intercambiar experiencias y tal, encontrarte con alguien con un proceso parecido al tuyo, con el que intercambiar cosas que nos divertían, es decir, que jugábamos, o sea, Luego también hay algo que bueno, pues que no se quiere manifestar. O sea, el Parkinson, yo siempre he dicho que era una enfermedad desconocida, porque todo el mundo que la tenía la ocultaba. No se daba a la luz para que se pudiera pues tratar o ver qué es lo que estaba pasando con esta enfermedad. La persona que tenía Parkinson, excepto raras excepciones, siempre lo ocultaban. Entonces, eso, pues claro, no era nada de bueno, porque si tú tienes una enfermedad y la vas ocultando, pero claro, lógicamente, a nosotros nos han costado, a mí, vamos, cuando estaba de presidenta y trataba con mucha gente, pues me contaban que había veces que se los tomaba por borrachos, por drogadictos, porque el ir por la calle y tú ves a una persona que se sienta y que empieza a temblar ahí sentado en una cuneta, pues yo qué sé, te piensas que se viene de tomarse 2 litronas con un montón de pastillas. Y claro, pues todo eso hacía que la gente no lo quisiera manifestar. Está claro. Marta, ¿y tú que tienes todos los, digamos, las aproximaciones al tema? Porque como psicóloga clínica te has dedicado también a temas fundamentalmente a temas de dependencia, de discapacidad, y ahora pues eres persona afectada por Parkinson. ¿Desde qué punto de vista abordaste el libro? ¿Qué fue lo que más te motivó a compartir en el libro tus propias experiencias? Bueno, a mí me tocó un poco yo creo que por todos los frentes, ¿no? Primero como afectada, porque yo necesito cuidados. Luego como madre, porque yo tengo niños pequeños y yo cuido de mis niños pequeños, y a la vez tengo padres ancianos a los que también me he visto la necesidad de cuidar, como decía. O sea, que eres una experta total. A mí me viene por todos los frentes. Entonces, es verdad que, hombre, el libro evidentemente lo intento abordar sobre todo desde las experiencias de otros cuidadores y desde el punto de vista de las herramientas y las estrategias que se deben poner en marcha para afrontar prácticamente cualquier situación y ser feliz en esas situaciones. Es decir, que una situación de dependencia, una situación de cuidar de una persona dependiente no se convierta en un tormento. Podemos reírnos, podemos disfrutar, podemos encontrar espacios y eso es lo que intento en el libro, que se encuentre, ¿no? Que encuentre las personas que cuidan de otro, que no lo vivan como un tormento, sino que lo vivan como una situación que hay que sobrellevar pues con las herramientas que existen a disposición. Yo en mi caso, ya digo, quizá estoy en esa generación que por edad he tenido los hijos muy mayor, he tenido a mis padres muy mayores, con lo cual se me juntan los niños con los padres y además con mi enfermedad y por supuesto yo he aceptado, bueno, y mi pareja, mi marido, que por supuesto por ser joven está todavía trabajando, con lo cual no puede cuidar de mí como a lo mejor yo lo necesitaría, y he recurrido pues a cuidados, bueno, pues a los servicios de dependencia. Viene una mujer maravillosa que viene a sacarme de paseo todos los días y a mí me da la vida,
porque yo sola no puedo salir y entonces valoro muchísimo lo que ella hace, que también es lo que yo hago o intento hacer por mis padres, por mi madre ahora, que por mi padre falleció, y por mis hijos, con lo cual el libro lo afronto un poco desde un punto de vista profesional y luego desde un punto de vista personal porque me toca, con lo cual como... No sé, muy con psicología positiva, que es sí, la que corresponde. efectivamente. Hay otro fenómeno que yo siempre he comentado. Bueno, yo estoy hablando y dirigiendo un poco, pero si tenéis cualquier cosa, encantados, ¿eh? Encantado. Hay un tema que a mí me ha preocupado siempre, que siempre parece que hablamos del Parkinson de inicio temprano y de las dificultades que hay, pues muchas veces a mí me diagnosticaron con 49 años, la hipoteca, los hijos en edad de pubertad, bueno, en fin. Pero también hay una situación que ha comentado Pilar que a mí me parece muy interesante de trazar y es en pacientes o en personas con Parkinson de edad adulta, todo el mundo a partir de los 65 o 70 años tiene alguna gotera. Entonces muchas veces el cuidador le aparece una gotera que le hace necesitar cuidados también. Es decir, que en las personas mayores, digamos, pues en fin, el cuidador por defecto, que suele ser el marido o la mujer, pues también tiene sus problemitas y sus cosas que necesita ayuda, etcétera. Entonces, hay muchas veces que la persona cuidada se tiene que convertir en cuidador. O sea que ese es un tema que nos olvidamos un poco y yo creo que es muy importante. En las parejas de edad avanzada, pues que muchas veces el cuidador no puede tirar tampoco el solo de su cuerpo, ¿no? Bueno, y los jóvenes también. Los jóvenes también. Te digo porque es que nosotros, a ver, me ha pasado, yo, bueno, no lo decía, pero bueno, mi marido, bueno, tiene 59 y yo tengo 57. Él con 42 le detectaron lo del Parkinson y yo con 47 me operaron de cáncer de mama. Entonces, por eso te digo que los mayores por mayores y también los jóvenes, pues hay veces... Las circunstancias de la vida. Eso es, de las circunstancias, que no es lo más normal, pero bueno, que también nos suele pasar. Pero bueno, pa'lante. Sí, no, he resaltado un poco más lo de las personas mayores. Sí, no, pero bueno, que decimos un poco es que hay que reconocer que llega la edad en la que los dos llegan en las mismas circunstancias. Sí. Las empiezan a la misma edad para hombre, para mujer y para todo el mundo. Entonces, claro, son de la misma edad, pues en ese momento da la casualidad de que caen los dos con alguna enfermedad importante que necesita cuidador, pues tendrán que los dos el uno al otro. Sí. Lo que decía, una piña, hay una piña y ya está. Sí. Cuando se habla del Parkinson de inicio temprano, a mí me hace gracia porque dices, bueno, inicia cuando inicia, a lo mejor cuando inicia. Sí. Luego nos vamos haciendo mayores todos. Claro. Todos vamos a acabar siendo, porque el Parkinson, bueno, pues no, entre comillas, no mata. Esto es como decía mi abuela, no es de morirse, es de aguantarse. Sí. Y te voy a decir te he oído comentar, me parece que lo ha dicho Marta, que se ve muy limitada para salir. Viene una señora o una persona, una amiga, quien sea, a sacarla. Pues mira, yo te doy un consejo, cómprate un scooter. No son mis piernas. Me voy a cualquier sitio con ella. Me voy al karaoke, me voy a todas las cosas que tenemos de la asociación que yo tengo que ir. Yo cojo mi scooter. Si puedo ir con él directamente al sitio, voy. Porque claro, al ser Alcobendas no es como Madrid, es mucho más pequeño, se llega mejor. Pero si no me cojo un taxi, me monto el scooter en el capó del taxi y me voy. Y voy a donde sea. Es un consejo, de verdad. Oye, a mí me gustaría haceros un par de preguntas, quizá, bueno, voy a hacer las dos y así me contestáis. ¿Cómo os ha afectado, cómo habéis vivido la pandemia y el confinamiento y la situación con la persona a la que cuidáis, etcétera? Vosotros mismos, ¿cómo ha afectado? ¿Os ha afectado mucho? ¿Habéis notado? ¿Cómo lo habéis vivido? Yo he notado mucho. O sea, yo he notado que mi mujer ha empeorado bastante durante la pandemia, porque claro, estaba encerrada aquí. Estaba encerrada en casa y sin poder salir. Y entonces, ella lo ha notado, yo también lo he notado, pero yo a ella le he notado un bajón en la enfermedad debido a eso, al estar recluidos aquí en casa. En cuanto a asistencia por parte de, pues no sé,
del neurólogo, del otro, claro, desapareció todo, ¿no? O sea, no tenías un punto de contacto. Sí, yo con el neurólogo, cuando tenía cita con él, con ella, que es una neuróloga, yo iba, o sea, no tenía problema, iba con ella, cogíamos un taxi, íbamos y ya está, claro, no hay más remedio. Y bueno, y tenía un poco la ayuda de mis hijas, que no salgáis de casa, a ver si os vais a... Y venían y me hacían la compra, por ejemplo, y cosas de esas, ¿no? Pero claro, llega un momento en que dices, no, es que ellas tienen que hacer también, es que no puedes sacrificarlas. O sea, yo creo que ya con que uno no se sacrifique, con que uno sea el que lo tiene que pasar, no tienen por qué pasarlo los demás. No sé, yo Está claro. pienso así. Pues bueno, yo estoy de acuerdo totalmente. Que ha sido un perjuicio. Nosotros en la asociación empezamos enseguida con las sesiones de fisioterapia online y eso era lo único que teníamos, porque yo estaba, a ver, yo estoy sola, yo mis hijos, tengo 2 hijos, pero como estábamos comentando, ellos tienen su vida, tienen su familia, tienen su trabajo, yo no puedo estar con ellos, porque ¿de qué me sirve irme a vivir con mi hijo o con mi hija si se van a trabajar todo el día? Pues para eso me quedo en mi casa, que tengo mi entorno más antiguo y conozco a la gente. Entonces, yo estaba aquí sola. Y no, vamos, no podía ni hablar, o sea, no tenía ni con quién hablar. Me levantaba por las mañanas y hablaba con la taza del desayuno. Cuando me ponía el café, le decía, pero ¿por qué me calientas tanto el café? Porque es que si no, no tenía ni para quién sacar la voz. Y bueno, menos mal que dispongo, como me gusta tanto cantar, tengo un karaoke chiquitito, manual, de estar por casa. Y bueno, pues cogía cuando estaba aburrida y me lo ponía. Más que nada por no perder voz, que la he perdido mucho. Y he perdido voz, he perdido andar, he perdido de todo. Con la pandemia yo he perdido muchísimo. Pero no se podía hacer otra cosa. O te arriesgabas a salir y a coger el virus, o te tenías que quedar en casita, confinada. Sí, ha habido situaciones, yo por ejemplo el otro día comentábamos, creo que está en algún libro, quizás el tuyo, Marta, pues de una persona que la mujer o el marido tenía Parkinson y a la hora de salir a la compra decidieron que el que saliera fuera el que estaba afectado por Fui Parkinson. yo. Ya ves. Eras tú. Fui yo. Pues Yo nada, sí, fíjate. fue lo que decidimos de cuando nos confinaron. Pues bueno, pues a ver, el salir uno o el otro. Entonces, bueno, pues decidimos que saliera él porque estaba, no sé, como que lo necesitaba más que yo. El salir, el poder, no sé, que le diera un poco de en el aire. Entonces, salía a comprar todos los días. Muy Todos los bien. días. Y mira, no cogió el COVID y después, cuando pasó todo el confinamiento y todo, lo cogimos los dos en octubre. Ahora hizo un año que lo cogimos los dos. Él sin ningún síntoma y yo sí tuve, bueno, así como especie de gripe, el estómago un poquitín que tal, pero ya te digo, él ningún síntoma. Por eso te digo que mientras toda la pandemia él sí salió, no cogió el virus y después lo cogió. Pero bueno, fue lo que decidimos en ese momento. Yo también lo Sí, cogí, pero no noté ningún síntoma. Y Claro. me mantuve los 10 días correspondientes, los que diagnosticaban, y no salía ni a por el pan, no salía a nada salía. Mi hija sí me compraba algo, venía, no entraban, si me lo daban desde la puerta y tal. Y bueno, pues, pero yo lo que más de menos echaba era eso, el no tener, no poder abrir ni la boca para decir hola, buenos días, ¿qué tal estás? O sea, es que eso era muy, muy desagradable. Yo la verdad es que tuve una suerte tremenda. Bueno, aparte que tenía a mis hijos en casa, con lo cual entretenida estaba un rato. De hecho, tenía más que hacer que otras veces. Descubrí en noviembre del año pasado, descubrí a un grupo de mujeres una mujer que montó un blog con temas de Parkinson y empezamos a enredarnos, se llama Compe de Parkinson, y hemos descubierto entre todas lo que una de ellas, que se llama Sonia, que es una chica de Valencia, lo llama el superpoder de compartir. Y es que, pues no pudiendo salir a lo mejor a relacionarnos con gente o participar en las asociaciones, etcétera, pues a través de ese blog, de ese espacio, creamos hasta un chat, de un grupo de WhatsApp, y ahora pues nos contamos nuestras cosas, hacemos un montón de proyectos en redes sociales, intentando impulsar que toda la gente no se quede en su casa, que comparta, y eso da la vida, ¿eh? Eso da, vamos, a mí particularmente me ha dado... Eso era a lo que yo me refería antes con lo de las asociaciones. No las estamos utilizando
vamos, podríamos sacar muchísimo más partido de las asociaciones, de esa manera que tú estás diciendo, ¿entiendes? Muy Además, bonito de de compartir. hacerlo por WhatsApp, hacerlo presencial. Y se podría hacer el compartir cosas durante la semana, juntarte un día a la semana y hablar. Yo qué sé, pues mismamente lo que pasó con la pandemia, ya cuando pasó todo, pues expresar, o sea, cada uno contar cómo la hemos pasado, cómo nos hemos sentido. Todo eso podríamos hacer en las asociaciones. Lo que pasa es que luego la gente no tiene mucho tiempo, parece ser. No tiene muchas. Oye, os quería hacer otra pregunta. Si tuvierais vosotros que, pues no sé, que dibujar un poco el futuro en cuanto a qué pedirle a la administración pública, cómo mejorar la atención de la... Bueno, yo sé que ahí la carta a los Reyes Magos sería eterna. Sí. Pero bueno, pero un poco decir, o sea, ¿qué es lo que o sea, la solución de las residencias, que hay de todo como en la Viña del Señor, pues hay buenas, malas y regulares. Pero yo creo que es una idea un poco antigua. O sea, más que residencias son internados también, como se ha comentado y tal. Yo creo que la idea que ha comentado también Marta de los resorts o unos sitios que tengan un jardín, un sitio que sea tuyo, que tú tengas tu cocina, tu historia, incluso tu pareja, y que salgas y haya pues, una serie de dependencias comunes, que puedan, en fin, otro concepto diferente, o el de atención a domicilio, como se desarrolla, por ejemplo, en países como Holanda, que la atención, la persona que entra por casa no entra a limpiar la casa, sino que entra lo que se decía, pues entra como estás, a la medicación, a controlar. En fin, ¿cómo veréis vosotros que debería de ser un poco el futuro de la atención a los mayores, a los crónicos, y cómo os gustaría que fuera? Una cosa es lo que creáis que va a ser y otra cosa es lo que os gustaría que fuera. No sé si, o sea, yo creo que está entendida, ¿no? Un poco la pregunta. Eso es muy difícil. Ver, yo le Hombre, pediría yo no hago preguntas fáciles, Pilar. Yo le pediría a la administración lo que siempre he tenido en mente cuando he pensado en mi vejez, y es en compartir una casa suficientemente grande para que cogieran unas 8 o 10 personas y que esas 8 o 10 personas se encargaran de su propia casa, siempre de lo que pudieran hacer, no limpiar la casa. O sea, se levantaran igual que si fuera su casa. Me preparo mi desayuno, no sé qué. Luego que fuera un grupo o sea, un equipo para limpieza y le dejaran la casa limpia hasta el día siguiente otra vez. Y yo pienso que eso, para mí, es la vejez mejor. Ya cuando aparece una enfermedad es diferente. Pero sí es cierto que hoy día, y no hace mucho salió, no sé si fue en la televisión o en la radio donde yo lo oí, que las residencias hoy día son una manera de ganar dinero fácil. Efectivamente. Yo creo que lo que Pilar está contando es un poco el concepto de lo que llaman, en otros países lo llaman el cohousing, que es, tenemos como pequeñas casitas o pequeños apartamentos donde cada uno tenemos nuestra... Eso que tú dices va de parejas. Yo digo de un grupo que no sea muy grande, porque a ver, de parejas, si tú te pones a meter a una pareja, al final ni se habla, porque acaban discutiendo, igual los mismos mayores. Claro, pero sí es cierto que después, pues habiendo más gente, se suaviza la situación. Lo primero, no te pones a regañar de esa manera porque parece de apuro, no delante de los demás. Entonces, 8 o 10 personas, para mí es lo ideal. 8 o 10 personas, que unos pueden ser matrimonio, otros pueden ser individuales, hombres, mujeres, y cada uno su habitación. Lo que entiendo es que lo que estáis diciendo las dos es que se respete tu independencia, tu capacidad, tu mundo, y que no sea alguien que te lleve por un lado y te dice ahora siéntate aquí 2 horas y tal, sino que tengas un poco un determinado grado de libertad dependiendo de tus capacidades. Mira, también, claro. Yo tengo una tía que es bastante, bueno, tiene 80 y tantos años, tiene 84. Y bueno, pues con esto de la pandemia, el marido tiene Alzheimer y tal. Bueno, pues están pasando una situación crítica. Ella se quedó sola en casa y los hijos no quieren dejarla sola, lo habitual de todos los mayores. Entonces ella dice que sí iba a una residencia y se fue a la residencia. Bueno, pues no fue nada más que a la residencia, al día siguiente la ingresó en el clínico que vive por allí. Pues le dieron una pastilla, no sé qué pastilla sería, que la sentó mal, pero es que la puso mal, la tuvieron que llevar a urgencias, pero se la trajeron otra vez a la residencia. Al día siguiente le dan la misma pastilla, pues la han tenido que ingresar, que se moría. Entonces, sí, yo creo
que hay que ir superando un poco el tema de que la vejez es incapacidad total. En algunos casos lo será, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa mi tía? Pues que dice que no vuelve más, porque además dice, yo me gusta irme a comer y aunque no me duerma, echarme un ratito, estar tranquilo. Y no me dejaban ir a la meditación, hacer una siesta. Además, hay algo importantísimo que no se cumple en las residencias, y es que hay que potenciar el grado de autonomía de cada uno y hay que reforzar las capacidades residuales que tenemos cada uno. Y una persona se vale por sí misma para comer, no hay que darle de comer, hay que dejar que intente comer solo. Y cuanto más tiempo pueda comer solo, mejor. Y cuando tú llegas a la residencia, te institucionalizan, te dicen a qué hora tienes que hacer pis, a qué hora tienes que comer, cómo tienes que comer, qué es lo que tienes que comer. Yo he trabajado en una residencia y cuando pasábamos por algún sitio, alguna señora que estaba sentada nos decía, niña, que es que quiero ir a hacer pis y tal. Y claro, nosotros éramos de cocina y no nos dejaban tocar el trabajo de enfermería. Lógico. Pero es que cuando si íbamos y se lo decíamos a la auxiliar, a la enfermera, me da igual, se lo decíamos y nos decía, mira, la actitud. Uy, no la toca. Exacto. O sea, no la toca ir al váter, ¿no? La vejiga tiene que ir la residente. Y así todo, ¿sabes? Entonces, claro, la gente, unas personas ven la residencia buena, otras mala. Eso es como todo. Pero lo que sí que es cierto es que el tipo de residencias de aquí, cuando tú llevas a una persona ya no la sacas. Además, hay algo yo creo muy importante que ha dicho Leopoldo en la introducción, y es que si tú no reconoces el papel de las personas que trabajan en los centros residenciales, no les remuneras adecuadamente, no les respetas sus condiciones laborales, al final trabajan en las residencias quien no tiene otro lugar donde trabajar. Es decir, aquellas personas que a lo mejor vocacionalmente querrían estar trabajando con personas dependientes, se acaban buscando otros trabajos donde estén mejor valorados y mejor remunerados. Entonces, siempre están a mínimos. Yo he trabajado en una residencia de la Comunidad de Madrid. O sea, que se supone que son las que mayor presupuesto tienen. Y sin embargo estábamos siempre a mínimos minimísimos. O sea, que ahí hay toda una función que hacer y que desarrollar, ¿no? Eso es un trabajo. Eso sí que es. El conseguir que eso cambiase sería algo increíble. Ahí pasa por una cosa, yo creo que, fíjate, crucial, y es, primero, que se nos deje de llamar pacientes, porque paciencia tendrá quien tenga pacientes, somos enfermos de lo que sea, pero no tenemos por qué ser pacientes. Y luego que se nos deje de llamar, pues eso, residentes o internos cuando estamos en un, ¿no? No somos, a ver, somos huéspedes, estamos ahí como quien está en un hotel. Trátame como yo necesito que me trates, ¿no? No como alguien que está ahí, que te han aparcado ahí. Yo creo que eso es muy importante. Solamente cómo nombramos a las cosas quiere decir cómo nos vas a tratar o qué importancia nos estás dando, ¿no? Y tienen controlados pues igual que en una cárcel, con la cadena y que no te salga de la línea. Yo desde luego no soy partidario de las residencias, lo he vivido en la familia, con mi hermano concretamente. Yo las residencias, yo decía, esto es un aparcamiento. Esto es un aparcamiento en el cual meten a la persona y ahí se queda. Y se acabó. Y entonces, no. Yo ha llegado un momento en que ya solo no podía del todo llevar a mi mujer. Pues lo que hemos hecho ha sido, claro, comprendo que a lo mejor no todo el mundo puede, pero coger a una persona. Hemos tenido suerte, es una persona que la saque algún día, que no sea yo solo el que tiene que sacarla. Yo sigo llevando la parte de pastillas, poner bomba, quitar bomba, todas esas cosas, pero ella me echa una mano, me hace las cosas de la casa, porque claro, antes las hacía yo también. Y claro, yo tengo 77 años y llega un momento en que no puedes, no da más no da más de sí. Entonces, nosotros la solución la dimos en eso. Cogimos una persona, hemos tenido una suerte infinita, desde luego, esta persona viene por la mañana y luego 2 horas por la tarde, arregla la casa, tal, de la comida me preocupo yo, que a mí me gusta la cocina y yo guiso y no tengo problema. Pues sigue de distracción, vamos. Más o menos así estoy yo también. Oye, hay un par de preguntas que hacen los asistentes. Una de ellas dice que, claro, que el tema de atención o de cuidado no solo lo necesitan las personas con enfermedades crónicas y tal, que un joven con 22 años que se parte la pierna o que no sé cuánto, también supone un trastorno familiar muy importante, porque no se puede mover, si la mujer y el marido trabajan, etcétera.
Yo creo que eso es cierto también. O sea, que ahí, Eso es cierto, yo lo creo que que ahí pasa la es que medicina de lo asistencia que pasa es que un primaria, enfermo de 22 años que se ha caído, se ha roto una pierna, es recuperable. Una persona no, ya con 60 y tantos años que contrae, o sea, vamos, la diagnostican Parkinson, no es recuperable. ¿Me está claro. explico? Eso yo es verdad que sí que creo que lo que hay que cambiar es el modelo en general, ¿no? Igual me pasa a lo mejor con madres que tienen niños con grandes discapacidades que necesitan ayuda también y apoyo. El abanico de lo que estamos hablando, o residencia o no Es residencia, te infinito. abre para todo el mundo. Pero cada una persona con 22 años además se supone que vive con sus padres, que alguien le puede atender. Y es un tiempo, es un periodo. Sin embargo, una persona mayor ya va decayendo hasta el final. Beatriz, ¿y tú cómo ves el tema de los cuidadores profesionales? Que es una figura que se dice, pues gente que tenga una formación, que vaya, bueno, que no sea solo la persona que, pues digamos claramente, que necesita un trabajo, que lo hace en muchos casos, como ha comentado Andrés, con todo su cariño y con todo su, pero que al final se tiene que enfrentar a lo desconocido. Y hay una figura que va hablándose cada vez más, que es el cuidador profesional. ¿Cómo se podría abordar eso? ¿Cómo podríamos empujar ese tema? No sé, ¿qué opináis? Yo creo que debería de haber más ayudas y más, bueno, las ayudas, vamos, en cuestión de eso, pero lo que dices tú de profesionales, pues que los paguen bien, que tengan su salario bien, entonces ellos pues estarían pues como más, no sé, como que es que no me sale la palabra de decir de que se Que se sintieran impliquen más orgullosos. y se impliquen más y eso, porque es verdad, que en estos casos tiene que haber más profesionales. Sí, yo he oído a veces que echaba en falta un poco como un teléfono de la esperanza, es decir, Sí, un teléfono sí. al que pudieras decir, oye, estoy en esta situación tal que, pues no sé, en caso de atragantarte o cosas, no sé, que en un momento determinado hubiera un teléfono de apoyo a la discapacidad o a los cuidados o algo así, que algo es algo, o sea, Hombre, que ahí no están le... los servicios de teleasistencia, por ejemplo, que yo en mi caso me lo concedieron en la Comunidad de Madrid y es verdad que cualquier cosa que tienes, tú le das a tu botoncito, a tu medallita y una persona te escucha, te atiende, te intenta ayudar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo accede a los servicios de teleasistencia, no a todo el mundo le dan el grado de dependencia, depende de... Gracias a Dios a mí sí me la concedieron. Y además primero la pagaba, luego gratuita. Gracias a quien haya sido, pues la llevo. Sí, Y están siempre pendientes. Además hay veces que me arrima la pila, pues, y a lo mejor me rozo algo y enseguida me llaman. Es que hemos detectado que se había encendido la luz y tal. Rápido, rápido. O sea, funciona de maravilla. Muy bien. Oye, Gemma, no sé si hay alguna otra pregunta de los asistentes. Yo he visto algunas, pero si tienes tú alguna otra. He compartido una pregunta, Leopoldo, ahora Ujú. mismo, en el WhatsApp. Ah, en el WhatsApp, perdón. Sí, dice, ser cuidador o cuidadora de una persona con Parkinson requiere de cierta información, apoyo y asesoramiento. ¿Qué consejos os gustaría que os hubieran dado al principio de la enfermedad que hubieran facilitado vuestra labor como cuidadores? O sea, que os hubieran dado pues, como un cursillo, ¿qué información hubierais echado más en falta cuando empezó vuestra labor de cuidadores? No sé, yo, en mi caso, yo creo que, vamos, que no he echado de falta de decir, bueno, pues que hubiera hecho, que me hubieran dicho para hacer. No sé, a mí no eché nada en falta, no sé. O sea, Igual que soy... tuviste el apoyo a lo mejor de gente que conocías con lo de el crear la asociación o con la persona que por lo menos Sí, intercambiar un poco de información, quizá. bueno, es que no sé cómo decirte, porque, a ver, se lo comentaba a Gemma hoy. A ver, mi marido él no necesita, a ver, pues de si para ducharle o para eso. No, yo lo único que a lo mejor puedo estar con él, así más eso es, por ejemplo, si vamos a una consulta médica,
pues él al hablar, pues le cuesta mucho hablar, entonces pues sí, tengo que estar con él. Entonces, bueno, ya te digo, yo en mi caso creo que no, hombre, que a lo mejor alguna cocina, pero creo que no. Que también hemos tenido mucho apoyo de la asociación, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Sí, sí, hemos tenido mucho apoyo y con la trabajadora social y con la psicóloga y cualquier problema que tuviéramos, eso, pero bueno, que yo ya te digo, en mi caso, pues la verdad que él se defiende bastante bien de momento, de momento, de Va a durar momento. muchos años, va a durar muchos años. Sí, bueno, Sí, hombre, que también, a ver, que es lo que te digo, él empezó con 42 años, ahora tiene 19 y se le nota, ¿eh? sí, sí. Que esto va a más, no es decir, él está operado también, lo tengo que decir todo, él está operado desde hace 7 años, entonces, bueno, vale, pero bueno, que de momento, gracias, no sé, se va defendiendo. Pero Muy bueno, bien. O sea, no voy a referirme a los consejos que me dieron a mí. No me acuerdo, ni me acuerdo. Sí es cierto que yo el tiempo que estuve llevando a la asociación y yo la que recibía casi todo el mundo, el consejo que yo siempre daba y que seguía dando, vamos, era donde más machacaba, es que no le ayudes a nada. Lo que está haciendo, intenta que lo haga cada vez, o sea, hasta más tarde. O sea, no le quites. Había gente que iba allí y a lo mejor le decía, es que ya le he dicho que ya no puede conducir. Él puede, pues si puede, déjale. O sea, que no se me, que tenga cuidado de no darse un golpe, no, pero déjale. Que no deje de hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora. Que nunca ha hecho un paso para atrás. Porque ya el Parkinson te lo va a echar. Tienes toda la razón, Pilar. Te lo va a echar Tienes toda la razón, sí, sí, sí. Yo también, yo es que le dejo hacer todo. Había muchas veces que había mujeres, o sea, señoras, iban con el marido y dice que le ayudaban a ponerse los calcetines y los zapatos. No, no. Si le cuesta trabajo, pues cómprale un calzador largo, cómprale, yo qué sé, haz lo que sea, pero que no deje nunca hacer lo que había estado haciendo. Y yo Andrés, tú, probar en el tiempo que estuve con mi marido, y fueron 8 meses de estar con él y olvidarme de mí por completo, y en esos 8 meses noté un bajón increíble. Andrés, tú tienes algo que... Sí, bueno, yo lo que estáis comentando, yo vamos a decir, la información y los que me indujeron a cómo había que tratarlos y cómo eso, fue la asociación. Yo asistía a las clases, vamos a decir, que daban en la asociación a los cuidadores y desde luego ellos fueron los que me abrieron, no sé, me enseñaron todo, me dijeron qué es lo que me iba a pasar y además es que ha pasado, o sea, que me anunciaron lo que me iba a pasar, lo que había que hacer y todo. Entonces eso a mí me valió de muchísimo, porque claro, ya os digo que como todos yo no tenía ni idea. Hay otra pregunta que hace un asistente que dice, sabemos que ser cuidador o cuidadora genera un importante desgaste no solo a nivel físico, sino también emocional y mental. Si os ha afectado a vosotros y cómo de importante es lo de cuidar al cuidador, que tenga sus periodos de, o sea, sabiendo que la persona a la que cuida está atendida, pues lo importante que puede ser que tenga algún periodo al año, en fin, no sé qué periodo de tiempo, pero para que él pueda descansar, relajarse, tomar la vida de otra manera, etc. Yo creo que en mi opinión, eso es un tema muy importante para los cuidadores. Yo no puedo hablar de este tema, porque en mi caso, yo antes de que me pasara lo que tuve que dejarlo y que acompañé a mi marido y me convertí en cuidadora, yo estaba totalmente bien, o sea, estaba fenomenal. La gente iba a la asociación y cuando yo me levantaba para acompañarlos a la puerta, me decían, pero usted tiene Parkinson, porque vamos, no daban ni señales de que pudiera tener Parkinson. Entonces no puedo responder, porque luego ya me quedé sola, fui cuidador y enferma. Yo creo que a ver, una cosa es, estamos hablando de cuidadores, es que está el cuidador 100%. Claro. Y está el que va a cuidar de vez en cuando, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que aunque se tenga servicios profesionales o sea, alguna ayuda a domicilio o lo que sea, siempre hay una persona que es la que está 24 horas pendiente, ¿no? Que es el director de orquesta, ¿no? Ese está siempre pendiente y se ocupa de que los cuidados, incluso que los preste un tercero. Es algo familiar. Claro, entonces, aunque los preste un tercero, aunque contrates a alguien, aunque
ponga un familiar a sustituirte, lo que sea, tú estás siempre al 100% pendiente. Entonces, esos respiros, ese que tú puedas decir, pues llevo a mi familiar pues, a la asociación, por ejemplo, al centro de día, o está haciendo una terapia, que es el momento en el que tú sabes que puedes delegar absolutamente, es el momento que tú te tienes que dedicar a ti mismo. Es fundamental. Si el cuidador enferma, si el cuidador se pone malo, si el cuidador cae en depresión, si el cuidador, entonces sí que estamos perdidos. Y es importantísimo que todo el mundo arrime el hombro, que todo el mundo sepa que esa persona tiene una sobrecarga encima importante y que, bueno, pues se den las posibilidades para que se pueda delegar. Sí, sí. Yo en mi caso, yo llevo casado con ella, con mi mujer, 52 años. Entonces, hemos sido una pareja, yo comprendo, un poco rara, en el sentido de que siempre hemos ido juntos a todos. Entonces, yo ahora eso no he notado que tenga que estar obligado a estar con ella, porque es que siempre está con ella. O sea, lo único que ha sido una continuidad. O sea, yo al médico, ella no iba sola, íbamos los dos, a lo que fuera. Siempre íbamos los dos juntos. Y lo seguimos haciendo igual. O sea que ahí yo no he notado demasiada diferencia, vamos a decir, demasiado bache de decir, joder, es que no me queda tiempo para nada y tal, porque el tiempo lo hemos dedicado siempre el uno al otro. En fin, Así da gusto, Yo Andrés. estoy de acuerdo con Andrés también. Oye, yo quería, porque ya se nos va cubriendo un poco el tiempo, quería hacer un comentario que se ha recibido y después haceros una última pregunta para que, digamos, pues, si queréis después vosotros extenderos o como queráis. El comentario es importante seguir haciendo nuestras vidas y además iniciar nuevas actividades que nos lleven a relacionarnos socialmente más. Y eso creo que afecta tanto al cuidador, que desde luego debe de hacerlo, como también a la propia persona afectada. Es decir, la vida social no hay que abandonarla. Si vamos a cenar un día con unos amigos y se nos cae un poco la baba por aquí, pues oye, chicos, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. O si vas un día a dar un paseo por ahí y te quedas parado como el otro día me vio Pilar en la piscina que me pasaba, pues te coges y te inyectas el Apogou y el que quiera mirar que mire, el que no quiera mirar que no mire. En fin, yo creo que es muy importante la vida social, ¿no? Tanto del cuidador como de la persona afectada. Cuando voy a algún sitio y me viene así a lo mejor alguna persona, alguna amiga o tal, y me ve, ahí no te vayas a caer, yo tú no te preocupes, que si me caigo alguien me recoge. Yo me levantaré. Aunque estés pegada a mí, no vas a evitar que me caiga, porque con mi peso, y vamos, me da igual el peso mío, ahora yo no estoy antes estaba más gorda, pero de todas maneras, si yo me caigo y te agarras a mí para sujetarme, te vas a caer también. O sea que... Pero yo creo que es importantísimo, porque la tendencia al aislamiento es muy habitual. Tanto para el cuidador, que se centra tanto en cuidar de esa persona que acaba abandonando en muchos casos a lo mejor al resto de la familia, a lo mejor a tus hijos o a tus nietos, porque estás cuidando de alguien. Y esos nietos también te necesitan. Y tú también necesitas de ellos. Y para la persona enferma, por supuesto, o sea, no es aislarnos y dejar de hacer cosas, sino, pues eso, como decía antes Betty, ¿no? O hacía Pilar, sigue haciendo lo que hacías, intenta hacerlo hasta el último minuto, hasta que empiece a ti y tú continúas. Nunca retroceder. Exacto. Si un día tienes que dejar de conducir, pero dejar de conducir porque no tiene más remedio. Pero mientras que puedas, o de subir unas escaleras, o yo qué sé. O de ponerse los zapatos. Yo estoy de acuerdo contigo, Leopoldo. Una cosa tan sencilla como es poner unos calcetines, le estás perjudicando. Bueno, pues yo creo que el coloquio, no sé si tenéis, creo que ha sido muy interesante. A mí Yo también. me gustaría, no sé si en una frase cada uno o en el tiempo que queráis, un poco resumir con qué os quedáis de esta conversación. Es decir, cuál es un poco, primero, de la parte que nos ha leído de su libro Marta y del coloquio que hemos tenido por aquí, que yo creo que es un poco, que estamos todos de acuerdo en la figura del cuidador, en procurar, bueno, en lo difícil que es y en lo difícil que, y el agradecimiento que tenemos que tener por todo lo que nos ayudan, etcétera, pero también a su vez, pues que ellos sean exigentes con nosotros. En fin, bueno, un poco resumir qué es lo que os habéis. Pero también por los enfermos, ¿eh? También por los enfermos. También por los Un enfermos. poco qué es lo que os ha gustado, qué es lo que os quedáis un poco de la sesión de hoy, que os haya interesado más o no sé. Yo para mí que sois muy valientes. Muchas gracias. Vamos. Yo quiero, más que decir lo que me ha gustado, porque más o menos, bueno, pues es
algo con lo que llevo viviendo mucho tiempo. Pero quiero volver a darle las gracias por el libro que nos ha traído Marta. Hombre, por Creo supuesto. que es lo mejor de la tarde. Sí, Gracias. sí, Muy bien. muy bien. Gracias. Y darte las gracias porque, hombre, que se conozca un poco la labor. Pero, bueno, no sé si luego lo agradecerán o no eso. Estas cosas se hacen, pero no para que te las agradezcan, ¿eh? Y además, yo lo que me llevo es la sensación de que mirando a muchos de vosotros, a lo que tengo, al otro lado de la pantalla veo que lo que yo hago no tiene importancia. Estoy viendo que hay gente que tiene más importancia que lo que hace, que sois vosotros. Eso por supuesto. Yo creo que también Pues que oye. los enfermos sois los más. Chapo. Pues yo me quedo Todos, todos. de la sesión de hoy y de lo que estáis diciendo ahora con dos palabras que para mí son cruciales en la vida, y una es la generosidad infinita que tiene tanta gente para ayudarnos a todos y todos para ayudarnos a nosotros mismos, y la otra palabra que a mí me encanta, que es compartir, y lo importante que es compartir entre todos, y lo que alienta y lo que sosiega el compartir lo que a cada uno de nosotros nos ocurre con gente como nosotros, ¿no? Yo he Pues deducido nada. otra que se me había olvidado decirla, y es paciencia. Al cuidador le digo que tenga mucha paciencia. Pues La oye, tiene. Bueno, Bueno, algunas veces se pierde. Me pongo el primero que algunas veces la pierdo. tienes Pero toda la razón, Andrés, tienes toda la razón. oye, Pero vamos, pues, Alguna vez también nos también. enfadamos, ¿eh? pues ahora me toca a mí decir que yo cuando me plantearon coordinar un poco esto, dije 1 hora y media hablando de cuidadores y de un libro y tal. Uf, vamos a ver, a mí se me ha pasado el tiempo volando. No lo voy a Os meter, no lo agradezco voy a meter. muchísimo Ni la que, ni participación. que Hacía fa- porque ni que no he habido falta que ir tiene. tirando la palabra ni nada. Cuando nos quedábamos hecho un poco tal, Pilar estaba ahí para dar un mensaje positivo siempre y Fran, de verdad que os agradezco muchísimo el tema y yo creo que ha sido de Fran, mucho interés. Y como O sea decía que nuestro buen amigo Montesinos, no vivas el Parkinson solo. Eso. estoy de acuerdo. Yo creo que el final es estupendísimo, el mejor. Pues nada, muchísimas gracias a todos y espero que seguro que ha sido de interés para los oyentes y para la gente que nos ha acompañado. Por supuesto. Y nos seguiremos en contacto. ¿De Igualmente. acuerdo? Gracias Muy a la bien. gente por darnos voz. muchas Adiós. gracias. Adiós, adiós, adiós. Esperemos vernos. Tengo que traer el resultado del libro.